Saludos a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo podcast con John Becerra Palacio. Soy activista antirracista. Bueno, mm, hoy quiero traerles un tema muy interesante. Y para iniciar a hablar de ello, quiero hablar de un tema importante y es: ¿los blancos son víctimas de racismo? Es una pregunta que quiero hacer. ¿Cree usted que los blancos, las personas blancas, son víctimas de racismo? Y especialmente en el contexto colombiano, quiero hacer la pregunta: ¿son los blancos mestizos víctimas de racismo en Colombia? En una ciudad como Bogotá, en una ciudad como Cali, en una ciudad como Barranquilla, en una ciudad como Cartagena, ¿estas personas son víctimas de racismo? Específicamente racismo. Por allá en 1991, nosotros, las personas negras afrodescendientes, fuimos reconocidas por primera vez en el Estado Social de Derecho como sujetos de derechos. Eh, en esa constitución política de 1991 que marcó un punto de reflexión en Colombia al reconocer oficialmente la diversidad étnica y cultural de la nación. Recuerde, fue en la Constitución de 1991. Era en ese entonces César Gaviria Trujillo, presidente de la nación. Sin embargo, hay unos temas que son importantes tocarlos, que creo que con esto del multiculturalismo y la Constitución del 91, lo que ha habido es más confusiones, y todo se quedó en un tema étnico, ¿sí? Que son las lógicas de las políticas liberales y equipararon todo al mismo nivel. Quiero tratar de desenredar este asunto y por eso hice la pregunta y vuelvo y la realizo. ¿Son las personas blancas víctimas de racismo? ¿Las personas blancas mestizas en el contexto colombiano son víctimas de racismo? Es bueno preguntárnoslo, es bueno hablar de ello, que cada vez que una persona negra, afrodescendiente, habla de racismo, no falta el primero que aparece y dice: no, eh, nosotros también somos víctimas de racismo. Y por supuesto hay unas opresiones que existen, pero es importante hacérsela tocar y ahondar en este tema. El racismo y la discriminación son dos conceptos relacionados, pero no son lo mismo, aunque, en- aun- aunque implique una discusión más compleja. El racismo como un sistema de opresión, un sistema de opresión, ¿no? Que va más allá de los prejuicios individuales que tenga una persona, en este caso una persona blanca, hacia las personas negras, hago la claridad, y como ende, eh, los estereotipos y todo esto de las políticas liberales. A mí me ha pasado que cuando voy a algunos espacios he notado dos cosas. Primero, la discusión no se centra en el problema del racismo, sino en el tema de la discriminación. Y por ende, inmediatamente levanta la mano a alguien y dice: yo también he sido discriminado. Y esto es importante hablarlo porque muchas veces nos dicen que la discriminación
y el racismo son iguales y que el uno es la consecuencia del otro. Y eso no es tan así como nos lo han planteado y como yo lo he entendido en los últimos años. Por eso vuelvo y repito, racismo y discriminación son conceptos relacionados, pero no son lo mismo. Eh, el racismo como tal, yo lo he entendido como un sistema de opresión. Vuelvo y repito, yo el racismo lo he entendido como un problema de opresión. Y en el contexto colombiano, hablar de racismo estructural y sistémico es aún más complejo. Por eso mencionaba la Constitución de 1991, que es cuando Colombia entra en ese orden del multiculturalismo. Y este multiculturalismo, pues se ha ido, bueno, primero el multiculturalismo tampoco aborda el tema del racismo, pero sí hablamos de un estado multicultural donde se todo, pues tristemente todo se resumió en etnicidad. Yo ahí tengo algunas reservas respecto a ese tema, que todo ahora es étnico y, no, y yo personalmente no considero que todo sea étnico. Las personas blancas, entonces, si no son víctimas de racismo, ¿de qué pueden ser víctimas? Entonces, diría alguien por ahí. Si una persona blanca no es víctima de racismo, porque el racismo es un sistema de opresión, y en el caso de las personas negras, ese sistema de opresión opera en contra nuestra de manera sistémica, estructurada, deshumanizándonos, y también el odio que este ha generado en las personas dominantes. Primero tengo que explicar que en el contexto colombiano las personas blancas, mestizas, no son víctimas de racismo. ¿Y por qué? Bueno, primero que todo, la mayoría de la población colombiana es blanca, mestiza. Podemos estar discutiendo que algo que algunas personas negras hacen, yo por lo menos no me apoyo en eso, y es cuando la gente negra empieza a decir, no, es que estos no son blancos, estos no son blancos reales, los verdaderos blancos son los anglosajones de Estados Unidos para allá. Mm, y entiendo esa parte, mas no la comparto, porque en América Latina, en la LATAM, también hubo colonialismo. El sistema colonial operó en América Latina en toda su magnitud, y los colonizadores aquí, en el caso de Colombia, fueron los españoles, en el caso de Brasil fueron los portugueses, y si seguimos revisando la historia vamos consiguiendo cómo operó el sistema colonial en esta América de Allanco Ayala, que ahora la conocemos como la América Latina. Igual es importante entender esa parte. Y aquí se crearon una jerarquía, mientras que en Estados Unidos el sistema racista y todo el proceso colonial, la trata transatlántica, tuvo un contexto histórico. En América Latina igual tiene su contexto histórico. Entonces, aquí hubo un blanqueamiento. Entre más blancos o más blanco o aspire a la blancura la persona blanca mestiza, mejor. Y esa es la población dominante en este país llamado Colombia. Entonces decir que no, que es que los blancos verdaderos son los de allá y los de acá no, es como negar una realidad. Y es que aquí hay unas jerarquías raciales, donde los blancos, o sea, los más semejantes, y además recordemos que cuando
ahí hay algún tema que se llama los criollos, no sé si lo han escuchado, los blancos que nacieron en territorio, en el caso de Colombia, los españoles que nacieron en territorio colombiano, y si usted va y mira, va consiguiendo una historia eh, donde va usted consiguiendo y va hilando cómo funcionó todo este tema de las castas, del blanqueamiento, el mestizaje, etcétera, etcétera. Entre más blanco seas, mejor. Entonces, para el sistema. Entonces, lo primero que hay que dejar claro, o lo que hay que dejar claro, es que no existe un sistema de opresión en contra de las personas blancas, mestizas en América Latina y menos en Colombia. No existe. Eh, que en Colombia me muestren un sistema que vaya en contra de las personas blancas mestizas. Yo no he visto que el sistema vaya en contra de las personas blancas mestizas. Que una persona blanca mestiza vaya en la calle y lo paren por ser blanco mestizo. O sea, aquí hay unas jerarquías raciales y por ende hay un sistema de opresión también en contra de las personas negras, en contra de las personas indígenas. Ahora, hay otros pueblos que sufren opresión racial. ¿Como quiénes? Por ejemplo, los pueblos indígenas. Pero también aquí hay que hacer un énfasis en que la opresión que vivimos, por ejemplo, las personas negras, en muchos aspectos, y aquí no vamos a hablar de quién más o menos, pero no hay un nivel de opresión a nivel global tan fuerte como el que vivimos las personas negras. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro y conciso. Una persona rom va en la calle de Bogotá caminando. La policía no lo va a parar porque en los últimos años no, estos grupos étnicos que están dentro de las minorías y que son minoría de las minorías, desafortunadamente, pues ellos han perdido, pues no sé si parte de sus costumbres o si han aprendido a asimilarse al sistema. Lo que sí es cierto es que ellos pasan desapercibidos al no ser que utilicen sus atuendos, sus cosas ancestrales que los identifican a ellos. De lo contrario, el policía no los va a parar. En Colombia es muy particular. Había una argentina, no voy a decir el nombre, era muy famosa en las redes sociales y ella se hacía pasar como afrodescendiente. Para mí ella no es ninguna afrodescendiente porque la conocí en persona aquí en Bogotá. Y ella en Argentina, por no pertenecer a cierta clase social, pues vivió una marginación, podría decirlo de esa manera. Y en Argentina suelen llamar a las personas que no pertenecen a cierta clase social como negros de mierda. Así, literalmente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Ella qué hizo? Ella publicaba mucho en redes sociales sobre el racismo, la habíamos hablando de la discriminación. Ella creo que estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires, socióloga, socióloga y antropóloga, si mal no estoy. Y hablaba muy bien del tema, ¿no? De lo negro y se autorreconocía como negra. Ella compartía con algunas personas, incluyéndome, que tenía dificultad para conseguir empleo en Argentina y que por ende iba a emigrar de Argentina a algún país de América Latina. Yo en mi problema que he tenido por haber denunciado a un empleador llamado A.R. Restrepo, pues me he ganado vetos, las puertas se me han cerrado por todo esto. Y uno sabe que las puertas se cierran y aunque no le digan a uno te cerramos la puerta por esto, pero uno sabe.
lo que está pasando alrededor. Entonces ella manifestó que iba a migrar a algunos países de la región y ella se fue para Brasil, Río de Janeiro. Claro, es argentina y quería decir que es negra, o quiso decir que era una mujer negra, bla, bla, bla. Y los hermanos de Brasil no se comieron mucho el cuento. Entonces, además se considera como una usurpación del lugar de otro, cuando realmente tú no tienes esa ascendencia y tampoco no eres ni siquiera percibido como, como una persona negra en un territorio como el brasilero, ¿no? Sin embargo, ella insistía en que era una mujer negra, seguía publicando en ese sentido. En el 2019 ella vino aquí a Bogotá y yo la conocí, se estaba quedando en la localidad de La Candelaria, por allá en la Candelaria antigua del centro de Bogotá, y yo estaba trabajando en la Secretaría de Gobierno, en unos espacios que se llamaban Centros Confía, y ella asistió a ese espacio que quedaba precisamente en ese lugar. La verdad, la mayoría, las pocas personas que estábamos ahí la percibieron como una persona no negra, pero ella seguía hablando con mucha autoridad del tema negro. Ella estaba en unas vacaciones, había estado, si mal no estoy, si no fue en Cartagena, fue en San Andrés y Providencia, por allá estuvo. Eh, Después de eso, Marian eh, se regresó, creo que a su país y volvió a Argentina. Entonces se la pasaba en eso. Sin embargo, en Brasil no la tuvo tan fácil al principio porque, vuelvo y repito, no la percibieron como una mujer negra, sino como una mujer mestiza, ¿no? Eh, Ni siquiera sus rasgos fenotípicos. Uno ve a Obama, lo traigo a colación para reforzar el ejemplo, y Obama, sus rasgos fenotípicos y todo puede tener la tez clara, pero sus rasgos fenotípicos de Obama son de un hombre negro y efectivamente su papá era o es un hombre negro. Su mamá, una mujer blanca. Eh, no ve a Beyoncé, ve a muchas personas que tienen estos cruces, que en Estados Unidos le llaman relaciones birraciales, pero hay cierta ascendencia, ¿no? Como la senadora que ya falleció, Piedad Córdoba, ¿no? Y así sucesivamente. Sin embargo, en esta mujer argentina no observamos esa evidencia de esos rasgos fenotípicos más allá del color, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta eso, porque hay gente que se aprovecha de estas situaciones y termina usurpando el tema de la gente negra. 2021-22, Marian, estamos en la pro-pandemia, perdón, del COVID, y esta mujer decidió venirse a vivir a Colombia, a trabajar en Colombia. Ella seguía con su tema en redes sociales, que la negritud, que esto, que lo otro, con el discurso. Y además llegó aquí a Bogotá a vivir porque venía a trabajar. Bueno, le quedaron como mal al principio. Siempre he sido testigo de que las personas negras afrodescendientes tenemos más dificultad para emplearnos. Eh, Efectivamente ella llegó, creo que cuando murió, por esos días que murió el futbolista Prieto, hermano Freddy Rincón, Coloso de Buenaventura. Murió el 13 de abril del 2022.
Allí la hermana, esta supuesta hermana, no le voy a decir hermana porque no es hermana, seguía insistiendo de que ella era una mujer negra y que ella... Pero cuando ella llega, ella misma admite que en Argentina, que en Colombia no la perciben como una mujer negra, sino como una mujer blanca mestiza, que realmente eso era lo que ella es. O sea, no digamos mentira. Ella es una mujer blanca mestiza. Y en ese orden de ideas, siguiendo pues la narrativa, pues ella empezó, consiguió un trabajo, un buen trabajo, una mujer, además empezó a trabajar y a frecuentar lugares donde la gente negra afrodescendiente no podía entrar fácilmente. Es decir, de entrar de pronto sí, pero entras con el, vas a ser vigilado, vas a ser observado, el hombre negro puede, o la mujer negra pilas que viene a robar, esto, ella le abrían las puertas, ella empezó a vivir otra circunstancia diferente, porque realmente ella no era una mujer negra, sino una mujer blanca mestiza. Durante su periodo aquí, yo le dije tú, porque empezó a hacerme unas recomendaciones, yo quería emigrar a Canadá y me dijo, no, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Te puedes ir a Perú. Entonces yo le dije, lo que pasa es que tú eres percibida aquí como una mujer blanca mestiza. Yo, donde vaya, voy a ser un hombre negro, porque yo no puedo esconder mi color. Pero en estos países latinos, entre más claro sea la piel y más finos sean los rasgos, usted no es percibido como una persona negra. Así es simple. ¿Por qué? Porque así, en esa jerarquía racial que se construyó a través del colonialismo, la estrata transatlántica y lo que ha venido sucediendo durante todos estos años, es que entre más blanco usted sea, más fácil le va. Entonces, estas personas no son víctimas de racismo. Lo que sí son o pueden llegar a sufrir es discriminación, que no es lo mismo. Discriminación sí pueden llegar a sufrir un trato diferente en algún momento, pero no de forma sistemática. Pongo otro ejemplo, un venezolano. Los venezolanos sufren, claro, yo no estoy diciendo que no, y más en un país como Colombia, que tiene una estructura racista, pero también es un país clasista, en donde pasan muchas cosas en contra de nuestra negritud. Por lo general, el venezolano sale, va en la calle y nadie dice, allá va un venezolano. ¿Por qué? Porque fenotípicamente sus rasgos se homogenizan, ¿sí? Dentro de la multitud blanca mestiza y se asume que es un blanco mestizo. ¿Cuándo cambia la cuestión? Cuando él dice, hey, chamo, tal cosa, todo el mundo dice, ah, es que este man es venezolano. O esta señora es venezolana, o esta jovencita es venezolana. ¿Por qué lo supo? Por su acento particular venezolano. De lo contrario, no saben nada. Entonces, ahí hay que tener claro eso, porque la gente blanca siempre quiere que lo equiparen y con estas lógicas de las políticas liberales, donde lo negro lo han venido equiparando con todo, cuando eso es una falacia. No, a mí no me pueden decir que la gente ron sufre lo mismo que sufrimos nosotros los negros. El que diga eso es falso. Por ahí hace días, que el día 21 de marzo, estuve en el Ministerio de Mini Igualdad como panelista, hablando sobre un tema importante para mí. Es el tema de la sentencia T572-17. Y conversando sobre este tema, luego hubo un panel
que fue el último panel de un- una persona ron o romaní, como él decía, y este personaje o este señor, primero una persona que no tiene ningún distintivo de ron, que fácilmente se camufla como una persona blanca mestiza y que solo nos damos cuenta que es ron porque lo anuncian como una persona ron y habla desde allí y habla, pero en la calle y en muchos espacios él pasa desapercibido y es autopercibido como una persona blanca mestiza. Entonces este señor dijo, no, es que ellos también habían sufrido lo mismo que nosotros habíamos sufrido, eh, que ellos también han sufrido sistemáticamente. Y esto en el tema de las opresiones y este tema del multiculturalismo y las lógicas de las políticas liberales, donde todo lo tienden a equiparar y donde todos están en la misma situación, en el tema negro no es así. Primero, no podemos comparar a los rones con la gente negra por una sencilla razón. Los rones salieron por el mundo, ellos en su voluntad salieron por el mundo, por la comunidad, por la cosmovisión que ellos viven, ellos salieron. En el caso de nosotros, hay que explicarlo, nosotros no salimos, o nuestros ancestros y ancestras, niños y niñas que llegaron a las Américas, jóvenes, negros, afrodescendientes, no salieron por su propia cuenta, no salieron por su propia cuenta. O sea, nosotros no salimos por nuestra propia cuenta y nos fuimos por el mundo. Nosotros somos de un proceso completamente deshumanizante hasta el día de hoy. Es un genocidio sin precedente en la historia de la humanidad, de millones de afrodescendientes que fueron secuestrados, traídos contra su voluntad, mientras que ellos llegaron aquí por su salieron por su propia cuenta, como el mismo señor lo decía. Pero entonces no podemos equiparar una cosa con lo otro, el nivel de deshumanización, etcétera. Y bueno, lo hablaba con una prepotencia que uno no le podía ni hacer preguntas, cosa que bastante complicada. Y entonces estas narrativas, ¿sí? De ir diciendo que no, hay muchas cosas que, por ejemplo, las opresiones no todas se dan de la misma manera. Yo no conozco a alguien que se odie más en el mundo entero que a la gente negra afrodescendiente. Vamos caminando en un centro comercial y un policía viene y nos para solo porque somos negros. Sinónimo, ser negro es una persona peligrosa. Ser negro es sinónimo de que es peligro. Vas caminando por la calle, como contaba el ministro de Igualdad y Equidad del gobierno Petro, Carlos Rosero, líder social, y decía, quién ha vivido aquí? Decía Carlos, y va en una acera, en una calle, viene una señora con su bolso caminando y se percata que viene un negro y ya va cerca y ya no puede cruzar ni siquiera la acera, porque a veces cruzan la acera y agarra su bolso duro y contiene la respiración cuando pasa por el lado nuestro, como uy, y suelta, es como que soy yo, uy, no me robó, no me robó. Y esto es más que prejuicio, repito, esto es más que un prejuicio. Porque la lógica liberal ahora todo lo lleva al individuo y que el prejuicio y lo otro. No. Esto es más que prejuicio. Entonces es entender cómo esto opera. Mire, por allá en la época del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, presidente, hubo una discusión sobre el bullying en las escuelas, sin apellido, ¿no? Bullying racista, que es otra cosa
que no se habla. Inmediatamente, cuando se tocó el tema de los negros en el contexto de la discriminación, había una mujer muy reconocida, muy famosa, era diputada de Santander. No recuerdo si era del norte o del Santander común. Lo que sí recuerdo es que cuando tocaron el tema, esta diputada evangélica ultraconservadora dijo, ah, sí, pero con un tono de como minimizando el problema y diciendo, ah, sí, también está el problema del pecosito y no sé qué. Porque nos han convencido de que toda la discusión tiene que ser sobre discriminación y no es lo mismo un joven, un niño negro en un aula que se convierte en un dispositivo de racismo sistémico, en un monstruo que tiene que vivir toda esta deshumanización desde su niñez a un joven que de vez en cuando le digan, ah, hola, pecoso. No, 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 no es lo mismo. No me pueden decir que es lo mismo. Entonces, un- la gente blanca sí puede ser víctima de discriminación. Yo eso no lo voy a negar. Pero que me vengan a decir que haya un mundo construido, un sistema, perdón, construido en contra de ello, es una falacia, es una mentira. No existe. Ahora, donde ellos sí hay un problema que incluso se da un choque cultural muy fuerte. Ellos están acostumbrados aquí en la LATAM a vivir como blancos, a ser percibidos como blancos. Y cuando van a la Europa, o no necesariamente a Europa, pero también en Europa se da esto. Y es que cuando un blanco mestizo de Colombia, de Argentina, de todos estos países latinos, como o se autorreconocen latinos, llegan a un país como Estados Unidos. Allí pues les van a decir, ustedes no son los blancos somos nosotros. Y les van a hacer sentir que no son bienvenidos en ese mismo contexto. Y van a sufrir opresión, claro. Pues lo están viviendo ahora con Donald Trump. Hay una política abiertamente sistémica contra la latinidad. Pero en el contexto latinoamericano, olvídate, no existe un sistema en contra de las personas blancas mestizas y en contra de las personas blancas. Ese cuento, vayan sacándose esos pajazos mentales de la cabeza. Es hora de cuestionar todo este cuento que nos meten. De hecho, en el libro escrito por René Edón, ¿por qué no hablo con blancos sobre racismo? En el capítulo, ya le digo exactamente, en el capítulo 127 del libro ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? En ese capítulo 127, René Don escribe un capítulo completo, Miedo a un planeta negro, o sea, miedo a la negritud. Este mundo, y lo digo con toda la autoridad del caso, es antinegro. Y ese miedo contra la gente negra eh, en Colombia ha existido históricamente y ha sido sistemático. La policía, entramos a un centro comercial y inmediatamente el policía empieza a perseguirnos por todo el centro comercial, las cámaras, todos nos están vigilando. Y vuelvo y repito, no es un tema solo de prejuicios. Ya es hora de dejar de estar cayendo en ese discurso liberal que nos han impuesto, porque a mí también me lo han impuesto, y a veces entra en esta dinámica de que creer que todo es estereotipos, prejuicios individuales y que con la gente con
es ignorante y entonces hay que capacitarlos para que aborten y dejen y se sanen del racismo. No, 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 no. Esto es un tema más complicado y más delicado, que es un problema estructurado, diseñado milimétricamente para oprimirnos. Ya es hora de que nosotros empecemos a mirar el problema como realmente es y no caer en el cuento del individuo, porque entonces yo no estoy diciendo que las personas negras tenemos que discriminar a las personas blancas, pero tampoco caer en el juego del sistema, que el sistema nos quiere llevar a que todos somos víctimas de algo y entonces si ustedes han sufrido por el color de la piel, que todo se queda ahí, que tampoco es así, va más allá. Entonces, yo he sido discriminado porque soy gordito, yo porque soy bajito y etcétera. No, 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 no. Aquí hay que hablar con nombre y apellido. Es un sistema de opresión diseñado para la gente en contra de la gente negra, afrodescendiente, en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso, cuando nosotros vamos a otros países, me lo han explicado, no tenemos el mismo problema que tienen, por ejemplo, los latinos, porque los latinos sí van a tener un choque, pues claro, ellos están acostumbrados a que los autoperciban y ellos también se perciben como blancos. Y llegan a estos contextos y se encuentran tienen un problema complicado, porque les van a decir que, bueno, dentro de la blanquitud, los anglosajones están por encima, pero ellos hacen parte de las blanquitudes y hacen parte del sistema de opresión. Entonces, ojo con eso para que no caigamos en ese cuento, porque en las redes sociales, cada vez que se toca el tema del racismo, aparecen personas con supuestas buenas intenciones y lo que quieren es equiparar el problema, otros jugando al Salvador Blanco, que es lo que más les encanta, y esto se vuelve muy complicado. Por eso es importante que las personas negras entendamos la función de un sistema racista y no nos caigamos en el discurso, en el debate liberal de que todos estamos en las mismas condiciones, porque no es verdad. Este mundo el sistema fue diseñado en contra de nosotros, por eso a nosotros nos cuesta más en un empleo, nos cuesta más en todo, es por eso. Cuando me contaba una vez a alguien el año pasado que alquiló no alquiló, compró con su pareja un apartamento. Aquí en Bogotá, Colombia, donde no hay racismo, donde no somos así, que dicen algunos rolos se la pasan con ese chicle en la boca. Y dijo, no, pues llegué un día a ver el apartamento y el señor de la seguridad, de la vigilancia, ay, me dijo, ay, usted es la señora del aseo, ya llamo a no sé quién para que venga y le dé la instrucción y ella le dijo, no, es que yo vengo qué pena se equivocó, yo vengo a comprar, yo soy la dueña de tal apartamento y vengo a mirar algo para empezar a hacer una remodelación, me voy a pasar a mi apartamento. Y el guarda de seguridad, un hombre blanco mestizo, porque esto no por eso es importante entender que también a veces esto va, o sea, algo que nos va a suceder siempre que lleguemos a un lugar, seamos, no sé, Jane Brown, siendo Hamilton, Louis Hamilton, o la plata que usted tenga. A usted lo van a seguir viendo como un negro. Por eso hay que entender la complejidad del racismo, porque nosotros a veces no entendemos la complejidad del racismo, entonces asumimos que como ya conseguimos unos pesos, tenemos un título de una universidad y una vaina, ya superé el racismo, ¿no? Eso es eso también es un mito que se han inventado. Algunos por ahí repiten una frase de Diego Luis Córdoba, que eso no es tan así. O sea, eh, usted siempre, a usted y a mí siempre nos van a ver como una persona negra, afrodescendiente. Y eso implica muchas cosas. Entonces, cuando ella le dijo que era la dueña del edificio, le dijo, usted, como quien dice, pues usted negra,
va a vivir aquí hoy y me dijo, mire, nosotros nos pasamos ahí y hasta el día de hoy la gente no cree que seamos los dueños del apartamento. O sea, creen que, bueno, son inquilinos, arrendaron, les arrendaron. Y cuando dicen es que ellos son los propietarios, se miran entre sí y dicen, wow, ¿y estos negros cómo hicieron para conseguir y venir a vivir acá? Lo que implica el racismo, su función, hay que entenderla. Como lo dijo Tommy Morrison, la función del racismo. Hay que entender por qué el racismo es tan complejo. Entender el racismo por qué es tan complejo a la misma vez. ¿Por qué nos es tan difícil a nosotros convivir y vivir y sobrevivir en este mundo? Porque es un mundo, como lo dice la hermana, es un mundo antinegro, miedo a un planeta negro. Y cuando uno empieza a leer ese capítulo, el capítulo 4 en la página 127, corrijo, no es capítulo 127, corrijo, es capítulo 4 página 127, entonces entiende la función de este sistema deshumanizante de opresión antinegro. Por eso yo últimamente he venido hablando del racismo antinegro, porque existe el racismo incluso antiasiático. Eh, y eso está establecido, pero no al nivel del antinegro. Eh, eh, Ahora, me explican que en otros espacios existen otras opresiones muy fuertes contra los marroquíes, etcétera, con España. Eh, y hay una frase que me explicaba, me lo dijo el hermano profesor y amigo Jesús Carabalí, me dijo, hermano, nosotros somos la comunidad o pueblo más odiado en todo el mundo. Los más odiados. Así que quitémonos ese cuento. Yo entiendo que ambos conceptos, racismo y discriminación, están interrelacionados. Eso no lo puedo negar, ya que el racismo puede llevar a otros, a otros escenarios, pero no son sinónimos. El uno es un sistema de opresión estructural, sistémico, de opresión. Por eso hablamos de opresión, por eso a nosotros nos cuesta tan y nos es tan difícil en este mundo. Entendámoslo desde esa situación, entendámoslo desde esa perspectiva, perdón. Entender que no es lo mismo una persona blanca mestiza que ser una persona negra. Es importante reflexionar sobre la función o de una de las muchas funciones del sistema racista en contra de nuestras vidas, de nuestra humanidad, de nuestra existencia. Es importante comprender su contexto en sí para poder refutar, interpelar muchas posturas como ese cuento de que los blancos también son víctimas de discriminación, de racismo, de opresión racista, cuando no es verdad. Vuelvo y repito, las lógicas de las políticas liberales, desde que se instaló ese multiculturalismo, bla, 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 pues lo que ha generado es unas confusiones impresionantes. Solo quería enfatizar en eso para entender un poco cuando leemos libros como ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? Pero también eh, hay un libro muy importante y es Cuestión de Justicia de Brian Stevenson, ese abogado reconocido afroamericano. De hecho, hay una película a su honor por su labor que hace. Y cuando uno lee temas como esos, pero también lee y repasa libros como El hombre invisible, escrito por Ras Ellison, uno de los grandes
de los grandes eh, escritores afroamericanos, pero le echan Bakú, de Manuel Zapata Oliveira, La selva y la lluvia de Arnoldo Palacio, y empiezas a entender los contextos, no tanto que van allá y vienen, el odio que das, de Thomas, la gran escritora afroamericana también, Las estrellas son negras de Arnoldo Palacio. En pocas palabras, lo que quiero explicar es que la vida del negro no puede ser equiparada, por más que quieran, con la vida de las personas blancas, mestizas. El racismo es un sistema voraz que nos deshumaniza de manera sistémica y entiendo que hay mucha gente negra que le hace sisá con el a mí no me ha pasado, es que yo nunca he prestado atención, eh, y entiendo también porque mucha gente también quiere encajar en un mundo blanco antinegro, para sobrevivir, si se puede decir así. A veces escuchamos gente negra que se vuelve contra nosotros porque levantamos nuestra voz contra el sistema de opresión. Y, pero más allá de eso es entender la función del mismo sistema. Por eso hacía mención de algunos escritos, de algunos libros, porque creo que es importante que entendamos y interpelemos todas estas posturas que al final la gente termina diciendo, a días una muchacha blanca mestiza aquí en Bogotá hizo una discusión, no hizo una discusión, hizo una denuncia que ella trabajaba en una constructora muy importante de la ciudad. Algunos asumieron que era constructora Bolívar, otros dijeron que era Amarillo. Sea la constructora que sea, ella dijo que esta constructora no contrataba gente negra y personas que vivieran en ciertos lugares de la ciudad de estrato bajo. Ella solo, aunque reconoció que no se contrataban personas negras, hizo mucho énfasis en que era un problema de clasismo, metiendo por debajo del tapete, como suelen hacer algunos alternativos, el problema del racismo y dejándolo solamente en el problema de clase. Claro que el tema de clase también nos atraviesa, no he dicho que no, pero es importante tener en cuenta que estamos viviendo en un mundo que no fue diseñado para nosotros, en un mundo antinegro. Solo quería hablar sobre esto, quería reflexionar sobre eso. Los blancos no son víctimas de racismo. Ustedes no son víctimas de racismo en este contexto, como lo expliqué y como creo que lo haya dejado claro. Nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo. Se despide John Becerra Palacios, activista antirracista.